Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Juan Manuel Vaz y este es su programa Defendiendo mi Fe. Durante los próximos 25 minutos hoy estaremos dando inicio a este nuevo programa. A través de los diferentes capítulos y las distintas transmisiones, vamos a estar tratando temas de mucha relevancia para nuestra vida cristiana. Vamos a hablar de la importancia del Evangelio, vamos a hablar de los peligros, de los falsos mensajes que corren por el mundo hoy en día. Vamos a hablar de cómo exponer el Evangelio, vamos a hablar de los fundamentos, de aquello que conocemos como sana doctrina. Vamos a hablar del Evangelio y cómo afecta a la familia, cómo afecta a los jóvenes, cómo afecta al matrimonio, cómo afecta a la paternidad, incluso al trabajo, viendo la importancia del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a hablar de cómo detectar a un verdadero siervo del Señor y a un falso maestro. Vamos a hablar de cómo exponer el Evangelio. Vamos a tocar incluso temas relacionados con el evangelismo para saber cómo defender nuestra fe también ante personas que demandan razón de nuestras creencias. Así que en este primer programa me gustaría que estuviéramos tratando el pilar, el centro, el fundamento de lo que va a ser todo el contenido que vamos a ir trabajando. En los próximos 20 minutos aproximadamente vamos a estar hablando del Evangelio. En este primer programa vamos a tratar 4 puntos significativos. Punto número 1, ¿qué es el Evangelio y por qué es importante? Punto número 2, vamos a estar hablando de el Evangelio es más que palabras sabias. Punto número 3, vamos a estar hablando de las consecuencias de un falso evangelio. Y punto número 4, vamos a estar hablando de la necesidad de una respuesta al Evangelio. Así que hoy vamos a ver 4 cosas muy importantes. Este es nuestro primer programa y desde el inicio estoy convencido que ya va a ser de mucha edificación para todos ustedes y para todos aquellos que lleguen a ver esta transmisión. En primer lugar, ¿qué es el Evangelio y por qué es tan importante? Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, si nosotros preguntamos a cualquier pastor o a cualquier creyente, ¿qué es el Evangelio? La respuesta más rápida que nos vamos a encontrar es: el Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias. Pero cuando nosotros hablamos de buenas noticias, podemos tener en nuestra mente y en nuestra cabeza muchísimas cosas diferentes. Es decir, podríamos pensar en el nacimiento de un bebé. Eso es una buena noticia. Cuando alguien nos dice que ha recibido un progreso, un aumento de posición en su trabajo, cuando alguien nos dice quizá que ha recibido un trabajo y se encontraba desempleado, cuando alguien nos dice que su mujer ha resultado embarazada, o cuando alguien estaba enfermo o necesitaba una cirugía y nos comentan que ha salido todo bien. Hay muy buenas noticias, ¿verdad? Alrededor del mundo salen buenas noticias relacionadas con el empleo, relacionadas con la familia, relacionadas con la economía, relacionadas con la salud. Buenas noticias pueden ser muchas cosas. Así que cuando nosotros decimos que el Evangelio son buenas noticias, deberíamos explicar un poquito más a fondo de qué se trata, porque no es cualquier cosa. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias en cuanto a la salvación en Cristo Jesús. El Evangelio son esas buenas noticias que anuncian el proceso, el plan y la obra redentora que Dios ha llevado a cabo en Cristo. Así que, como podemos ver, es algo mucho mayor y mucho más importante que cualquier otra buena noticia que pueda aparecer en este mundo. Se trata de la salvación de los pecadores. Se trata del pueblo escogido de Dios que ha sido redimido en Cristo.
Se trata de aquel plan de redención que desde Génesis podemos ver que ya está prometido y que se cumple en la obra y en la persona de Cristo. El Evangelio se trata de Cristo, el Evangelio se trata de la persona de Cristo, el Evangelio se trata de la vida perfecta de Cristo, el Evangelio se trata de la satisfacción, de la justicia de Dios en Cristo. El Evangelio se trata de la muerte de Cristo, pero el Evangelio también se trata de la gloriosa resurrección de Cristo. El Evangelio es Cristo. Cristo es el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué es tan importante? Según el apóstol Pablo, es importante porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Es decir, es el único mensaje a través del cual los hombres pueden ser salvos. Dios ha determinado salvar a los pecadores por pura gracia mediante la fe en Cristo. Pero la Biblia también nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el Evangelio es de suma importancia, porque la fe viene por el oír, y el oír el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, Pablo lo describe como poder de Dios para salvación. No es cualquier cosa, es poder de Dios. Es poder de Dios. Cuando el Evangelio es predicado desde los púlpitos, es poder de Dios. Cuando el Evangelio es anunciado desde cualquier plataforma, es poder de Dios. Cuando el Evangelio es compartido en una charla individual con un amigo, en cualquier cafetería o en nuestra propia casa, es poder de Dios. Cuando el Evangelio es compartido en las plazas públicas por aquellos hombres y mujeres que quieren llevar el Evangelio a los inconversos, a los impíos, aquellos que no conocen al Señor, es poder de Dios para salvación. Es el único mensaje que conduce al pecador a la cruz. Es el único mensaje que lleva al pecador de camino al Calvario. Es el único mensaje que lleva al pecador a reconocer su miseria y a ver su única esperanza de salvación en Cristo, en su persona y en su obra perfecta. Así que el Evangelio no son solo buenas noticias, no es solo un buen anuncio de algo que va a traer alegría al corazón del que recibe buenas noticias. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por el Evangelio se anuncia la justicia de Dios que es mediante la fe en Cristo. ¿Eso no importantes, amados hermanos, el mensaje del Evangelio? ¿Acaso el Evangelio es, por lo tanto, el mensaje que solo necesitan los inconversos? ¿Acaso no visitan los inconversos nuestras congregaciones cada semana? Necesitamos seguir proclamando el Evangelio, porque cada semana puede ser un día de salvación para las personas que son expuestas a ese mensaje en nuestras congregaciones. Pero no solo eso, sino que además el Evangelio también es útil y es el mensaje fundamental para aquellos que ya han creído. Cuando nosotros los creyentes volvemos a escuchar el Evangelio, volvemos a recordar que hemos sido escogidos por Dios, volvemos a recordar que a pesar de nuestros pecados hemos sido amados por Dios hasta el punto que entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Cuando volvemos a escuchar el Evangelio, vemos las promesas de Dios cumplidas. Cuando volvemos a escuchar el Evangelio, recordamos que tenemos un fiel abogado a la diestra del Padre. Cuando volvemos a escuchar el Evangelio, volvemos a recordar que para nosotros no hay ninguna condenación, pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio es el mensaje de salvación para aquellos que están perdidos, pero también es un mensaje que a los que ya están en Cristo los llena de fuerza, los llena de valentía, de coraje, de esperanza, de gozo, de paz, y les recuerda el incontable, el inmesurable, el incondicional amor de Dios que recibieron en Cristo. Así que en primer lugar, eso es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente, pero también del griego. Así que cuando hablamos del Evangelio, no hablamos de palabras humanas. Hablamos de algo mucho más allá que palabras. Hablamos de algo mucho más grande, mucho más profundo. Y eso es el segundo punto de nuestro mensaje de hoy. El Evangelio es más que
que sabiduría de los hombres. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 17. Mire estas palabras. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y mira lo que sigue diciendo en los versículos 22 al 25. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Gloriosas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace énfasis en que unos piden señales, otros quieren elocuencia. Los griegos estaban acostumbrados a ser los mejores oradores del momento. Cuando una persona estaba pensando en hacerse un gran orador, siempre iba a Grecia, donde estaban los mejores maestros, las palabras más sabias, los discursos más elocuentes, los mensajes más profundos, más llenos de sabiduría de este mundo, de sabiduría humana. Por otro lado, los judíos querían señales, los judíos querían ver con sus propios ojos. ¿Recuerdan cuando Nicodemo se acerca a hablar con el Señor Jesucristo? Y Nicodemo afirma que él sabe que Jesús es un maestro que viene de Dios por las cosas que él hace. Los judíos daban mucha importancia a lo que veían sus ojos, a las cosas que pasaban, pues para ellos esas cosas testificaban que esas personas venían de parte de Dios. Pero por otro lado estaban los gentiles, por otro lado encontramos a los griegos. Los griegos querían sabiduría, los griegos querían elocuencia, los griegos no querían cualquier mensaje. En su jactancia, en su soberbia, creían que eran los hombres más sabios, más inteligentes que había en el planeta. Cuando nosotros hablamos de filosofía, de grandes pensadores que ha dado la historia de la humanidad, casi siempre aparece una amplia lista en el contexto de los griegos. Sin embargo, cuando Pablo habla del Evangelio, Pablo dice que no va con palabras elocuentes, que no va con un mensaje que la sabiduría humana pueda llegar a comprender. Es más, para algunos es una necedad, para otros una locura y para otros una piedra de tropiezo. La sabiduría humana no entiende el mensaje de la cruz. La sabiduría de los hombres no comprende el mensaje de Cristo crucificado, el Mesías, el Redentor, el Señor, muriendo a manos de los hombres en una cruz, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, Dios encarnado, una vida perfecta para pagar por aquellos que no han podido obedecer la ley, sufrir la ira de Dios para que otros reciban la recompensa de la gloria venidera. No, eso no entra en la mente de los hombres, eso no entra en la sabiduría de los hombres. Pero el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que son hallados en Cristo, para aquellos que son salvos, para el pueblo escogido de Dios, es poder de Dios. Y miren la predicación de Pablo. ¿En qué resumen Pablo el mensaje del Evangelio que predica? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. No hay Evangelio sin cruz. No hay Evangelio sin cruz. Hermanos, la cruz es el eje principal de todas las cosas. Así como sin resurrección no hay poder en el mensaje. Si Cristo se hubiera quedado en el sepulcro, nosotros no tendríamos confianza en la resurrección final. No tendríamos confianza en que el mayor de los enemigos, el último de los adversarios, la muerte, hubiera sido derrotado. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos confianza en que el poder de las tinieblas hubiera sido derrotado, haciendo de ellos, como dice Pablo, un espectáculo público. Pero cuando nosotros miramos al Calvario, cuando nosotros miramos la cruz,
Nosotros encontramos a un Redentor castigado no solo por los hombres, sino un Redentor sobre los hombros del cual ha caído toda la ira de Dios. Con esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Muestra el gran precio de cargar con nuestros pecados. El rechazo del Padre, pues el Padre aborrece el pecado y en ese momento los pecados de todos nosotros cayeron sobre sus hombros. Pero qué maravilloso es saber que Él no dejó la obra a medias, que Él no dejó la obra a mitad, que Él no dejó el camino a medio recorrer, que Él llegó hasta el final y con esas dos palabras lo cambió todo. Consumado es, tetelestai. Una expresión que hasta ahora nos da seguridad, sabiendo que la obra no la hizo la mitad del Señor y la otra mitad la tendremos que hacer nosotros, sino que Cristo culminó la obra redentora. Somos salvos en Cristo Jesús. Un sacrificio que es el sacrificio final y definitivo. Una sangre que se derramó una vez y para siempre. Y un sacrificio en el cual podemos estar seguros. Un sacrificio que pudo satisfacer la ira de Dios, la justicia de Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios aprobó ese sacrificio? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Y esa es la garantía de que todos aquellos que morimos también en Cristo, nosotros también resucitaremos con Él. Este mensaje no lo entienden los hombres. Este mensaje no lo entiende la filosofía griega. Este mensaje no entra en la cabeza de la sabiduría humana, pero es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, este mensaje es fundamental en la iglesia. Este mensaje es fundamental para la vida de todos, pues es el poder de Dios. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Tenemos un fiel adversario. 3 son los enemigos que nosotros tenemos en nuestra vida. Número 1, el pecado, nuestra propia carne. Número 2, tenemos también al mundo, que es un feroz adversario. Y número 3, a Satanás. Una de las cosas que Satanás ha intentado hacer a lo largo de la historia es perturbar la verdad, tomar la verdad de Dios y torcerla. Desde Génesis podemos ver eso cuando Satanás se acerca a Eva y le dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, cuando la verdad de Dios era otra. Dios había dicho que podían comer de todos excepto de uno. Sin embargo, Satanás intenta infiltrarse con la mentira, infiltrarse con el error y torcer la verdad de Dios. Asimismo, lo ha intentado y lo hace con el mensaje del Evangelio. Él ha infiltrado a sus siervos. Dice la palabra que si Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, así sus siervos se pueden disfrazar de siervos de justicia. ¿Y qué hacen? Traen doctrinas de demonios, herejías, tuercen el Evangelio. ¿Por qué? Porque si el Evangelio es cambiado, ya no es poder de Dios para salvación. Si el Evangelio es cambiado, ya no salva al pecador. Si el Evangelio es cambiado, ya no es el mensaje que rescata al pecador y lo puede llevar a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice Dios de aquellos que cambian el mensaje? Ese es el tercer punto de nuestra enseñanza de hoy. Dios condena a aquellos que traen otro evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, Pablo escribe lo siguiente: Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice que no hay otro evangelio, sino que han perturbado el evangelio. Porque el evangelio solo es uno. No hay diversos, no hay varios, no hay muchos evangelios. Hay un evangelio que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero ¿qué han hecho estos herejes? ¿Qué han hecho estos infiltrados en la iglesia? ¿Qué han hecho estos hombres utilizados por el mismo Satanás? Perturbar el mensaje del evangelio, cambiar la verdad del evangelio. Hablamos de evangelio de la prosperidad, del que hablaremos en algunos capítulos de nuestro programa.
Hablamos del evangelio motivacional y humanista que encontramos también hoy en día en muchas congregaciones, del que también hablaremos en uno de nuestros programas. No hay que olvidar ese famoso evangelio de la palabra de fe, del que también hablaremos en alguno de nuestros programas. Hablaremos también de cómo los judaizantes, así como perturbaron a los hermanos de Galacia, están perturbando a algunos, torciendo la pureza del evangelio. Y también hablaremos de eso en otros programas. Estaremos hablando en varios programas de los diferentes modelos de falsos evangelios, de modelos de perturbación del evangelio que recorren hoy las distintas congregaciones e iglesias locales. Pero hay una cosa que está clara y que Pablo no tiembla al pronunciar esas palabras. Cualquiera que traiga otro evangelio, es decir, cualquiera que perturbe el mensaje del evangelio, cualquiera que cambie el mensaje del evangelio, cualquiera que altere un poco el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea un ángel, miren la expresión del apóstol Pablo, aun nosotros o un ángel, Pablo se incluye como diciendo, no me escuchéis a mí si soy yo el que trae otro evangelio. Pero Pablo dice que el que traiga otro evangelio, aunque fuera un ángel, sea anatema. La palabra anatema es una palabra muy fuerte, es una palabra que se refiere a maldito por Dios. Es decir, Dios trae maldición y un castigo feroz sobre todos aquellos que cambien y tuerzan el mensaje del evangelio. Quizá hoy los vemos enriquecerse, quizá hoy los vemos llenar sus templos, quizá hoy los vemos con multitudes siguiendo sus mensajes de éxito, humanistas, motivacionales, esos mensajes que empoderan al hombre y parece que hacen de Dios su siervo, y tantos otros que encontramos en muchos lugares. Pero no importa lo que ven hoy nuestros ojos en esos hombres, importa lo que Dios ha declarado en su palabra, y es que cualquiera que traiga otro mensaje sea anatema. Y esos hombres estarán un día delante de Dios y rendirán cuentas por las palabras que han salido de su boca. Hay otro texto en las Escrituras que nos debería hacer temblar cada vez que subimos al púlpito. ¿Por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Así que en tercer lugar, hay falsos evangelios. No que hayan otros evangelios, sino que han perturbado el verdadero evangelio, porque evangelio solamente hay uno. Y en cuarto lugar, y terminando el programa de hoy, nuestro primer programa, el evangelio llama al pecador a dar una respuesta. Mira lo que dice Romanos 10 y el versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todos hicieron caso al evangelio. Nosotros hemos leído que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. En cuarto lugar, no podemos olvidar algo. El evangelio es un mensaje que anunciamos, pero el pecador es responsable por la respuesta que da a ese evangelio. El evangelio no salva a todos aquellos que lo escuchan. El evangelio no salva a aquellos que algún día pasan por un lugar y escuchan el mensaje siendo predicado. El evangelio ni siquiera salva a aquellos que lo escuchan regularmente en alguna iglesia local que puedan frecuentar. El evangelio es salvación, poder de Dios para salvación de aquel que cree. El evangelio demanda del pecador una respuesta. El evangelio es predicado y el pecador debe creer el mensaje del evangelio. Dios demanda que creamos el mensaje del evangelio. A lo largo de la Escritura encontramos en varias ocasiones, arrepentíos y convertíos, o arrepentíos y creed. El Señor llama al pecador a arrepentirse, el Señor llama al pecador a convertirse, el Señor llama al pecador a creer el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que, hermanos, punto número 1, el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El evangelio son las buenas noticias, no cualquier buena noticia, sino las buenas noticias de la obra redentora en Cristo. Número 2, el evangelio es poder de Dios, palabra de Dios, no sabiduría humana. Ningún hombre comprenderá jamás ese mensaje, pues ese mensaje viene directamente del Señor.
Número 3, no hay otros evangelios, pero muchos lo han perturbado, trayendo falsos mensajes, perturbando la verdad. Pero el Señor ha determinado que quien traiga otro evangelio sea anatema. Y número 4, el evangelio debe ser predicado, pero exige una respuesta de aquellos que lo escuchan. Son llamados a creer el mensaje del evangelio. Hasta aquí, hermanos, nuestro primer programa de Defendiendo nuestra fe, defendiendo mi fe. Hermanos, espero que se hayan edificado con nosotros en este tiempo, que puedan compartir este mensaje para otras personas, que puedan compartirlo en las distintas plataformas para que otros puedan ser edificados y le puedan ir dando secuencia a cada uno de los siguientes programas que estaremos transmitiendo. Espero verles a todos en nuestra próxima transmisión la semana próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.